Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos, Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio de hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos, aquí en la Ribera Campestre, aquí en Mexicali. Vamos a orar y entramos al estudio de hoy. Señor Jesús, gracias que podemos estar aquí hoy. Bendice tu palabra y úsala para edificar, para salvar, para hacer lo que tú lo has mandado hacer. Amén. Bueno, si estabas con nosotros en la otra semana, estábamos leyendo la oración de Jesús y habíamos hecho el comentario, la oración que siempre todos dicen a nuestro Padre que está en los cielos, como fue más bien una guía. No vamos a ver en la palabra de Dios esta oración usado. Entonces, pero es una guía, cómo va dirigido su oración, como Jesús, cuando empezó esta oración, levantó sus ojos arriba y Padre, yo sé que siempre me escuches. Y entonces estamos en el medio de esta oración en Juan 17:14 y siguiendo Jesús a orar, dijo, yo les he dado tu palabra. Entonces está hablando con su Padre, yo les he dado tu palabra y el comentario que queremos dar la palabra de Dios. A veces damos nuestro testimonio, quién soy yo, pero se olvida de testificar de Él. Yo he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros los cristianos no debemos ser de este mundo. Nuestras vidas deben ser tan enfocados y diferentes que los del mundo, que ellos vean, hey, estás muy raro, porque no estoy enfocado en este mundo, sino las cosas de Dios. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, muchas veces su oración es que Dios no te va a quitar de su prueba o de tener que vivir en este mundo con toda la dificultad, sino que el Señor está con nosotros en este mundo, en todo lo que pasamos. No son del mundo, otra vez, no debemos ser del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, límpialos. Él que dice es cristiano, pero no va apartando de su pecado para ser cada día más santificado, entonces a lo mejor no es, o algo está mal con su caminar con Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Entonces, como el Padre mandó a Jesús a dar su vida en la cruz, a dar su vida en servicio, nosotros como cristianos estamos enviados por Él también a este mundo. Estamos enviados a la fábrica donde tú trabajas o la colonia donde tú vives, en la calle donde tú vives, para servir a la gente de la comunidad, para servir y dar su vida igual para alcanzar a los que no son salvos. Entonces Dios en este momento me ha enviado a mí para hablar en Canal 66. Igual estamos en Radio Cadena Radio 1190 AM. Les invito los domingos a las 9 en la mañana. Y en agosto creo que estamos mirando de empezar lunes a jueves. Entonces nos ha enviado para hablar la palabra de Dios. Pero tú dices, pero yo no soy predicador. No tiene que ser predicador. El único que tiene que hacer es cristiano. Hijo de Él, nacido nuevo, tu vida cambiado para poder testificar con tu vida cambiado y de Jesús con tu boca. Si estás sentado comiendo tacos, hablando con Él que está sirviendo o un amigo, entonces Dios nos ha mandado
a este mundo para dar nuestras vidas. Si no estás dando tu vida a Dios para servir en algo, entonces examina por qué. Si dices que eres hijo de Dios, si eres creyente. En Juan 17:19, y por ellos es su oración, la oración de Jesús, y por ellos yo me santifico a mí mismo, porque Él es Dios, está santo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y la verdad, la palabra es la verdad. Santificados en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir, vivir aparte de nuestros pecados, no en ellos, sino apartar de ellos. Y hay este proceso que debe estar constante en la vida del creyente, este proceso de santificación. Cuando uno entrega su vida a Dios, Dios empieza este proceso y le muestra esta cosa en su vida, en mi vida que tomaba mucho y luego otra cosa pensando que estaba bien tener venganza, dar venganza. Y empieza el proceso de, hey, tengo problemas con mis enojos, tengo que cambiar esto, Señor, ayúdame con esto. Entonces Dios empieza el proceso de santificación. Me acuerdo, tenía costumbre de quebrar cosas en mi casa. Hacía hoyos en las puertas, en las paredes y quebraba muebles o tirando algo por la ventana, así quebrantando mi ventana. Y me acuerdo la última vez, estaba bien enojado con mi esposa y iba a quebrar una mesa. Entonces agarré la mesa por una pata y iba a levantar la mesa y Dios puso su dedo ahí. Entonces agarro la mesa bien enfurecido, bien enojado y Dios, santificación en mi vida, lo agarro y no pude levantar la mesa. Y cuando estaba ahí, no sé por qué. Bueno, yo sé por qué. Y una voz me habló y me preguntó, ¿por qué quebras tus cosas y luego los tienes que comprar? Y yo me quedé, ¿qué? ¿Por qué te enojes y quebras tus propias cosas y luego los tienes que comprar, arreglar? Y yo pensé, ¿sabes qué, Dios? Creo que esto está mal. Y desde aquel día dejé de quebrar cosas en mi casa. Mis enojos y Dios ha estado trabajando en esto en mi vida por los 45 años y ha sido un proceso. Antes, enojado, disparaba la pistola adentro de la casa. Una vez pegué una pared y miro saliendo la puerta agua. Digo, no, había hecho un hoyo en la pared, traspasó la pared, pegó la taza, explotó la taza y tenía agua por toda. Aparte, exploté la taza. Y no es chistoso, pero es chistoso. Es como, qué necio. Bueno, hasta llegando al punto aquí en Mexicali, más que una vez me han golpeado, enojado unos porque les hablo la palabra de Dios. Y llegando al punto de dejar a alguien golpearme y luego levantar mis manos y decir, pues pégame otra vez. ¿Sí? Pero Dios te ama. Dios nos cambia. Nos lleva, antes hubiera nada más mirado un lado y ¡pah! Pero bueno, no sé cuál es el asunto en tu vida, pero Dios orando los he santificado. Y en verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces Jesús hace 2000 años, si hoy yo voy a dar una invitación y si quieres aceptar al Señor, a lo mejor Jesús está orando por ti ahorita. Y Él dice, no solamente oro por estos que están conmigo, pero para los que van a creer en mí a través de la palabra de ellos. Entonces Dios está orando por mí, está orando por ti, para que tú creas en Él, para que todos sean uno.
la vida del cristiano uno, no dividido, con muchas iglesias, puro pleitos, divisiones. Y en esta iglesia hay, pues somos carnales muchas veces, pero no es lo que Dios quiere. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando hay esta unidad, el mundo mira y es una evidencia de que Dios está en nosotros. Como iglesia tenemos que ser uno, no con falsos, pero con hermanos uno. No vamos a unirnos con la iglesia de Satanás porque dice iglesia, o la iglesia de Mormón porque dice no. Ellos tienen doctrinas falsas, pero que la iglesia es uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, Jesús en mí, y tú en mí, para que sean perfectos en, otra vez, unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los que has amado, a ellos, como también a mí me has amado, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Un punto muy importante, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El deseo de nuestro Dios es que estemos todos, no 144,000. Aún vemos en Apocalipsis que hay millones, de millares de todas lenguas, naciones que están ahí delante del Señor Jesús. Entonces el deseo de Jesús, Él vino, Dios mismo, y murió en una cruz. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que nosotros estemos con Él. Él nos ama. Somos su creación y Él quiere que seamos sus hijos, que nosotros nazcamos nuevo del Espíritu, que clamamos, reconozcamos de que somos pecadores para arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón y recibirlo para que seamos uno y que estemos con Él. ¿Dónde está Él? Está a la diestra del Padre. Está ahí en el cielo. Entonces, qué bien que unos tienen una esperanza de vivir aquí en la tierra. Yo no. Yo voy a estar con mi Dios, sea aquí en la tierra o la tierra y los cielos nuevos que Él va a hacer, pero yo voy a estar con Él. ¿Y tú? ¿Vas a estar con Él? Es su deseo que esté con Él. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, 25. El mundo no te ha conocido. ¿Quiénes son del mundo? Todos los que no han recibido al Señor Jesús. Musulmanes, budistas, mormones, todos los que no han conocido el Padre, el mismo que bajó del cielo. Entonces es el mundo. Pero yo te he conocido y estos, sus discípulos, han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús vive en mí. Dios es amor. Y si Dios está en mí, entonces el amor de Dios está en mí. Y si el amor de Dios está en mí, entonces mi vida se va a mostrar. Voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Voy a pensar menos y menos de mí como Jesús hizo. No pensó en Él, sino pensó en nosotros y sufrió, dio su vida. Entonces cuando Dios está en mí, cuando su Espíritu Santo y Jesús está viviendo en mí,
entonces yo voy a pensar más y más de mí y voy a pensar más y más de la gente, menos de mí, perdón, más y más. Voy a pensar menos de mí y voy a pensar más de otros. ¿Qué puedo hacer yo para alcanzarlos? Entonces, si pienso menos de mí, no voy a tener vergüenza para hablar la palabra de Dios. Porque si pienso mucho de mí, no, ¿qué van a pensar? Y a lo mejor no me van a querer. Deja de pensar de ti y empieza a pensar de que mi hermano va a entrar en el infierno. Entonces voy a quitar la vergüenza, no es pensar de mí y mi sufrimiento, lo que me siento, y voy a hablar y dar mi vida también para mi Señor Jesús, para alcanzar otros. En Juan 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, la oración que él estaba hablando, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. ¿Ok? Entonces había un lugar secreto, por decir, donde él entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Quiero decir qué tan importante esto. Hermanos, muchos dicen que son discípulos del Señor Jesús, pero no se reúnen con ningún maestro, ningún pastor, para enseñarles y guiarles. No se puede hacer un discípulo desde su casa, perdóname, pero para ser discípulo del Señor Jesús, tiene que tener un maestro, uno que está enseñando y convivir. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Para ser un discípulo, hay que enseñarlos la palabra de Dios, como en Mateo 28, que vayan a todo el mundo enseñándoles, obedecer todo. Una cosa es la enseñanza. Entonces, a lo mejor por televisión o internet puede recibir algo de enseñanza, teoría. Escucha, teoría. Es como cuando vas a ser un doctor, bueno, entonces ya te enseña la teoría de cómo operar y a lo mejor una persona que falleció vas a hacer unos cortes y cosas así, pero cuando es la neta, cuando has aprendido, ya has operado en pacientes vivos varias veces. Y está triste, pero yo no quiero un doctor que no ha operado muchas veces a otros para haber fallado, porque hey, y corta y dice, hey, está sangrando, ¿cómo lo paro? ¿Cómo? El muerto ya no sangró, y entonces en vivo es muy diferente. Si es una cosa que tú escuchas por internet, que tú escuchas por televisión, por radio, pero cuando tú operas en vivo y tratas de ayudar a la gente creyendo, oh, me voy a sentir muy bien ayudando esto, y descubres que muchas veces te sientes bien mal. ¿Por qué? Porque la gente en vivo está muy desagradable y no están, ¿sabes qué? No están agradecidos. Aún los que me han quemado más son los que hemos servido por muchos años. Y ellos, sin hacer nada mal, de repente cambian su parecer y lo más que ayudes a alguien, lo más que te menosprecia y quiere y cree que dame, yo soy digno, tú me tienes que dar, y la gente no está agradecida. Entonces tienes que no solamente recibir instrucción como Jesús había instruido a ellos, pero Jesús estaba reunido, dice, en este lugar varias veces con ellos, conviviendo con ellos, pasando tiempo con su maestro, para dar ejemplo, Jesús, su vida. Y el discípulo tiene que poner en práctica lo que su maestro, el ejemplo que estaba dando. Jesús, dice, dio un ejemplo dando su vida en la cruz. Muchos no dan sus vidas porque no hay un ejemplo de alguien que está dando su vida. Entonces siguen el ejemplo de su maestro, que no da nada sino un estudio. Nunca levanta un dedo para trabajar o para hacer otra cosa.
Bueno, un discípulo es uno que ha aprendido y está poniendo en práctica. Jesús vivía su vida delante de sus discípulos y luego los mandaba a servir a la gente los panes y miraron los pescados multiplicándose y todo esto, a ir a las calles a predicando. Entonces Jesús, reunido con sus discípulos muy seguido, dice ahí, entonces usted también tiene que estar abajo un pastor, un maestro, para dar su vida, ser parte del cuerpo, para aprender qué es a servir a mi esposa, mis hijos, poner en práctica, servir en mi iglesia, en mi comunidad. Sin hacer esto no eres un buen discípulo. Eres uno que a lo mejor tiene teoría, pero no sabes hacer nada hasta que lo haces. Porque cuando lo haces, veas qué tan difícil es servir a Dios. Pero Dios, sirviéndole, va a empezar a fortalecer su vida y guiarte para usar tu vida. Judas, pues, en verso 3, 18:3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Ok, era noche. No es como tenemos lámparas en las calles y todo esto. No, ellos venían con linternas y antorchas, entonces estaba oscuro. Y ya con una vela, ¿qué tanto puedes ver o qué tan buen puedes ver? Entonces, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, fíjate esto, retrocedieron, se fueron para atrás y cayeron en tierra. Una compañía de soldados. ¿Qué pasó aquí? Cuando Jesús nada más contestó, yo soy, se cayeron, fueron tumbados toda la compañía para atrás y en la tierra, por nada más la palabra de Él. En Éxodo 3:1 voy a explicar. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza ardía con fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Bueno, aquí no me da más tiempo, van a tener que venir en la otra semana. Lo que pasa es, en esta parte de la escritura en Éxodo, Moisés dijo, ¿a quién les digo que me manda? Y él dijo, yo soy, te manda. Entonces, el yo soy Jesús, cuando ellos preguntaron, o Jesús dijo, ¿quién estás buscando? Y Jesús contestó, yo soy. Y los tumbó, mostró de que Él era Dios, tenía poder de librarse de las manos de ellos, pero Jesús te amó a ti y a mí. Que Él voluntariamente, Él tenía poder de más destruirlos, mandar ángeles, pero Él entregó su vida. Es el mismo Dios que dio su vida por ti y por mí. Y yo quiero invitarte, como había dicho empezando, para entregar su vida. Si tú nunca has conocido al Señor Jesús, Dios del universo que entregó su vida, y sabes que eres un pecador,
te invites a orar conmigo para recibirlo como su Señor y Salvador. Que Él perdone sus pecados. ¿Quieres recibirlo? Ores conmigo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por lo que tú hiciste en la cruz por mí. Perdóname de mis pecados. Yo sé que soy pecador. Entra en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Otra vez estamos en 1190 Radio Cadena. Entonces aquí estamos en la Colonia Rivera. Visítanos. Dios los bendiga. Nos vemos en la otra semana para terminar esta historia. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.